El sistema digestivo presenta organizaciones muy diversas en los vertebrados. Sin embargo, el aparato digestivo de los vertebrados es, en general, un tubo hueco que recorre el organismo en dirección longitudinal, abierto en sus extremos la boca y el ano. Aunque hay profundas diferencias dependiendo del tipo de dieta que tienen los diferentes grupos de animales, se pueden distinguir diferentes partes del sistema: el esófago, estómago e intestinos. El proceso digestivo inicia en la boca, donde se ingiere el alimento. Luego se llega a la faringe, llega al esófago, que es relativamente corto, el cual conecta la faringe y el estómago. Es la porción del tubo digestivo entre el esófago y el intestino. Generalmente tiene forma de J. Su función es la de preparación física y química del alimento. Luego de esta preparación se llega al intestino y aquí se empieza a ver una diferencia, puesto que desde este organismo se da una división entre el intestino grueso y delgado. La última porción del intestino es el recto, el que lleva las paredes lisas y se abre al exterior mediante el ano. El primer grupo del que vamos a hablar son las lampreas. Estos organismos están caracterizados por la ausencia de huesos. Ya que no tienen mandíbula, sus dientes se encuentran sobre la lengua. Para alimentarse, se adhieren a las paredes de la presa. Con los dientes raspa el tejido con el fin de alimentarse de su sangre y de este mismo. Cuando logra obtener el alimento, este llega al esófago, donde pasa el alimento directo desde la boca hasta el intestino, donde se encuentra la válvula espiral, pues como ves en la imagen, no tiene estómago. La válvula espiral es una serie de pliegues en el intestino que permite la absorción y hace que pase más lento el alimento por este ducto. Lo restante del proceso termina en el ano y este en la cloaca. Ahora que terminamos las lampreas, pasaremos a un grupo un poco más complejo. Estos son los condrictios. En este grupo se encuentran los peces cartilaginosos, quienes son las quimeras, tiburones y rayas. Estos vertebrados no tienen hueso dermal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sus dientes no tienen raíz, por lo cual se encuentran mudando constantemente. Para hablar de su sistema digestivo, lo ejemplificaremos con el del tiburón. En estos organismos, el sistema inicia en la boca y termina en la cloaca. En el caso de los tiburones, tiene la parte inferior de su mandíbula separada de su cráneo, lo que le permite extenderla hacia afuera. Su alimentación se basa en arrancar trozos de sus presas grandes o tragárselos enteros. Su esófago es delgado, lo que hace que en algunos casos, si la comida no es digerible y no logra pasar apropiadamente, los devuelve. El estómago de los tiburones tiene forma de J, como se ve en la imagen. Es grande y expansible, lo que es muy favorecedor porque hay varias especies que pasan días sin alimentarse y necesitan tener una gran cantidad de energía. El estómago se ayuda de un anillo muscular llamado píloro que permite contraer y relajar el tránsito de alimento hacia el intestino. Antes de llegar al intestino se llega al duodeno, donde aparecen unas sustancias llamadas enzimas que permiten descomponer el alimento y para luego llegar al intestino, donde se baja la velocidad con la que va el alimento y se lleva a cabo la absorción de nutrientes. Posteriormente se llega al recto, que vacía su contenido en la cloaca, donde desembocan los aparatos urinario y genital. Ya que hablamos de los peces cartilaginosos, ahora hablaremos de los peces óseos, o mejor llamados teleósteos. El tracto digestivo de estos peces está formado por la boca, la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino y el ano. De acuerdo a la dieta del organismo, se presentan adaptaciones en diversas partes de los órganos que conforman el tracto digestivo. Según el tipo de alimentación y los alimentos, se asocian a la forma del cuerpo del pez y a la forma de su sistema digestivo. De manera general, un pez carnívoro posee un tracto digestivo corto, esófago, estómago e intestino, mientras que un herbívoro posee un tracto digestivo largo. Esta diferencia es debido a que la dificultad para realizar la digestión de la materia vegetal requiere de mayores tiempos de ruptura, tanto química como mecánica. El punto intermedio en cuanto a la longitud sería el tracto digestivo de un omnívoro. El siguiente grupo del que vamos a hablar es el de los anfibios, donde encontramos cecilias, salamandras y ranas. Los anfibios tienen aparatos digestivos diferenciados debido a sus estadios en el ciclo de vida. De manera general, podemos hablar de la lengua como un elemento básico para la captura de presas gracias a una sustancia pegajosa y a que es protráctil, es decir, que puede proyectarse hacia afuera cubriendo una larga distancia, lo que facilita la captura de sus presas, que en su mayoría son insectos voladores. En el caso de la rana se ven dos estadios
estados del sistema digestivo: el estado de larvas y el adulto. Cuando el organismo llega al estado adulto, desarrolla una lengua protráctil. Luego de pasar por la boca, la comida llega al esófago, corto y ancho, que conecta con el estómago. Cuando llega a este último, el alimento empieza a recibir enzimas digestivas que ayudan a su descomposición y transformación. Posteriormente, llega al intestino delgado, en el que se realiza la absorción de los nutrientes. Más adelante, lo que no se pudo descomponer o transformar se vuelve heces en el intestino grueso. Finalmente, todo esto es expulsado por medio de la cloaca. En los reptiles, el intestino delgado desemboca en el recto y este en la cloaca, que se utiliza como desembocadura común tanto del aparato digestivo como del aparato urinario y del sistema reproductor. Las serpientes, debido a su físico, sin patas ni garras, se alimentan engullendo a sus presas, tragándolas enteras. Por este motivo, su metabolismo es tan lento que se alimentan con muy poca frecuencia. Dependiendo de la edad, de la temperatura ambiental y del tamaño de la presa ingerida, se alimentan cada 15 días o cada mes, llegando a observarse serpientes de gran tamaño como las anacondas, las cuales se alimentan cada 3 o 4 meses. El sistema digestivo es bastante simple y suele consistir en un tubo casi lineal entre la boca y la cloaca, aunque tiene órganos diferenciados. Consiste en la cavidad oral, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el ciego en algunas especies, el colon y la cloaca. Además, las serpientes venenosas utilizan su veneno para romper los tejidos antes que entren en acción los jugos gástricos. Las glándulas del veneno, cuando existen, son glándulas salivales modificadas para humedecer la cavidad oral y lubricar a la presa. La cavidad oral puede aumentar de tamaño para tragar grandes presas. Las serpientes no mastican a sus presas, sino que las tragan enteras. Las tortugas tienen una lengua suave, simple y no protráctil, es decir, que no la pueden proyectar hacia adelante. Entre su alimento se encuentran las plantas y frutos, gusanos, esponjas, calamares, medusas, entre otros. Su boca está constituida principalmente por la ranfoteca, lo que hace referencia a un pico duro de forma curva. Esta estructura le permite solo despedazar su alimento. Luego de que el organismo tiene alimento en la boca, este pasa por el esófago y posteriormente al estómago. El intestino delgado es de escasa longitud y depende de las enzimas secretadas por el páncreas, el vaso y el hígado, que es bastante grande en comparación con el tamaño de los otros órganos. Este intestino consiste en pliegues longitudinales organizados en forma de zigzag. El intestino grueso es de mayor longitud y desemboca en el recto y posteriormente en el ano. Ahora que pasamos por otros organismos, llegamos a los cocodrilos, el cual es un orden que incluye a los cocodrilos, los aligatores y los caimanes. Su sistema digestivo se divide en cavidad oral, esófago, estómago, intestinos y cloaca. Su esófago es largo y grande, dado que está preparado para un gran tamaño de alimento. Esta estructura tiene conexión directa con el estómago. El estómago de los cocodrilos está caracterizado por contener gastrolitos, las cuales son piedras o minerales que comen los cocodrilos para facilitar la digestión de las presas. Tiene 2 cámaras, la primera es grande y con tejidos musculares, mientras la segunda tiene el sistema digestivo más ácido de todos los animales. Ya cuando el alimento está sintetizado, llega al intestino delgado, donde se absorben los sólidos principalmente, y al llegar al intestino grueso se absorben líquidos. Luego de este proceso llega el restante al ano para ser expulsado. Ahora explicaremos el grupo de las aves. Pájaros herbívoros se alimentan de semillas, frutas, néctar, entre otros productos, mientras que las aves carnívoras comen otros pájaros, pequeños vertebrados y restos de animales, carroña. Primero, la comida ingresa por el pico o boca, donde se encuentran las glándulas salivarias. Después pasa por el esófago, el cual lleva comida desde la boca hasta el cultivo y desde el cultivo hasta la primera parte del estómago. El cultivo o buche es un órgano específico que es una bolsa de tejido conectada con el esófago a la altura del cuello, en la que los alimentos ingeridos se almacenan temporalmente antes de pasar al resto del tubo digestivo. El alimento que es consumido y los jugos digestivos pasan a la molleja para proceder a molerlo, a mezclarlo y a macerar. Después, el alimento pasa hacia el intestino delgado, la ceca, es decir, 2 bolsas ciegas que unen los intestinos delgado y grueso, y posteriormente por el intestino grueso o el colon. Finalmente, en los mamíferos, primero, como vimos en la mayoría de los demás vertebrados, el alimento ingresa por la boca como vía de entrada. Por medio de los dientes y la saliva se lleva a cabo la digestión mecánica de los alimentos para transformarlos en una pasta denominada
bolo alimenticio. Este bolo sigue por el esófago hacia el estómago para terminar su digestión con los jugos gástricos y posteriormente hacia el intestino delgado y grueso. Los desechos que no son reabsorbidos en los intestinos se expulsan por medio del ano. Poseen glándulas anexas como el hígado, el páncreas y el vaso. Como norma general, los herbívoros presentan un mayor desarrollo de las vísceras digestivas. La diferencia más significativa anatómica y funcionalmente la presenta sin duda alguna el complejo estómago de los rumiantes como las vacas, dividido en 4 compartimientos: retículo, rumen, omaso y apomaso.